Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy quiero hablarte un tema que le he titulado Permaneciendo en la palabra. Permaneciendo en la palabra. Estamos en un mes que es el mes de la palabra. Estamos en un mes que es el mes que hemos dedicado para crecer en la palabra. Si usted ha estado conectado con Nacidos en Casa y si usted ha estado conectado con la temática de las CAF, se ha dado cuenta que nuestra temática, lo que enseñamos, lo que queremos transmitir es hacia la palabra. ¿Por qué? Porque este mes lo hemos dedicado a que cada familia permanezca en la palabra. Porque lo único que puede traer un verdadero cambio para tu vida es la palabra. Lo único que puede traer un verdadero cambio para tu casa es la palabra. No sé qué estés viviendo, pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando dejas que la palabra entre a tu casa, la situación no seguirá siendo la misma. La situación no seguirá siendo igual. Así que quiero hablarte permaneciendo en la palabra. ¿Sabe? La Biblia es un libro, wow, espectacular. Un libro muy rico en literatura, en muchos aspectos. Pero lo más impresionante es que la Biblia fue escrita por 40 hombres a lo largo de la historia. Un aproximado de 16 siglos. Pero ¿saben qué es lo impresionante? Ninguno se contradijo con otro, porque todos tenían una misma base, eran guiados por el Espíritu Santo. Es decir, podemos asegurar que estamos ante un libro que no solo fue escrito por hombres, sino un libro que fue supervisado por el mismo Dios. ¿Y qué nos puede decir eso? Que cuando tú lees la palabra, realmente estás leyendo lo que Dios quiere decirte a ti. Estás leyendo lo que Dios quiere decir a tu vida. Y quiero que en el mensaje, si estás tomando apuntes, si tienes buena memoria, guardes los siguientes significados. Permanecer en el original griego es meno. Y meno significa quedarse con expectativas de algo, perseverar, retener y vivir. Vuelvo a decir, quedarse con expectativas de algo, perseverar, retener y vivir. ¿Por qué? Resulta que permanecer en la palabra no es simplemente, y quiero que captes esto, permanecer en la palabra no es simplemente aprenderme unos versículos de memoria, es vivirla de verdad. Permanecer en la palabra no es que yo me sepa el Salmo 119 de pe a pa. No es que yo te voy a decir a ti, no. Miren, hay gente y hay pastores, y yo los admiro, que se saben la Biblia casi que de memoria. Y es admirable. Y tú me puedes recitar a mí la Biblia de memoria, si tú quieres. Pero permanecer en la palabra no es que tú te sepas todo de memoria, sino cuánto vives de la palabra. ¿Cuánto vives? ¿Cuánto obedeces la palabra? ¿Sabe que Saúl, el profeta Samuel le dijo a Saúl: Saúl, ve, acaba con todo ese pueblo. Miren, no dejes vivo, pero es a nadie. Y resulta que Saúl volvió todo feliz. Y Samuel dijo: ¿qué pasó, Saúl? No, yo soy una vaina bárbara. Mira, yo obedecí la palabra que Dios dio. Yo veo que Samuel dijo: uy, por fin, hasta que ya era hora. Cuando de repente empieza a escuchar Samuel, dice bramido de animales. Y Samuel le dice a Saúl: Saúl, ¿qué es eso que escucho? Yo hice conforme a la palabra de Jehová y tomé
tomé lo que, o sea, técnicamente Saúl dijo, tomé lo que Dios me dijo que tomara, cuando Samuel lo quedó viendo como que, ¿en qué momento Dios le dijo eso? ¿Sabe por qué? Saúl intentó acomodar la palabra de Dios a su deseo, pero resulta que Dios no se acomoda a nosotros, nosotros debemos acomodarnos a Dios. ¿Sabe qué ha sucedido hoy en día? Hoy en día, lastimosamente, el pueblo cristiano busca cómo acomodar la palabra de Dios a ellos. Entonces, si la palabra de Dios dice no mientas, ay, pero una mentirita piadosa, eso no pasa nada, una al año no hace daño. Pero resulta que mentira es mentira. ¿Y sabe cuál ha sido una frase que tiene verdad hasta cierto punto, pero que lastimosamente hay cristianos que la han tomado para excusar su pecado? No me juzgues. Tú no me debes juzgar. Tú no me debes juzgar. Oye, eres un mentiroso y la Biblia dice que eso es pecado. Es mi vida, no me debes juzgar. El único que me juzgue es Dios. Pues Dios te está juzgando en la Biblia. O sea, la Biblia dice que mentir, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La Biblia sí dice, no juzguen bajo las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Ciertamente, ¿dónde está el error? Hay 3 errores cuando una persona, digamos, hablo de juzgar, no en el sentido de señalar o condenar más bien, porque el error es que nuestro concepto de juzgar es condenar a alguien. Entonces, cuando yo voy a juzgar a alguien, mire, técnicamente, Dios mío, el diablo se quedó pequeño cuando yo trato de juzgar a alguien. No, es que esa persona como puede ser, es que era ministro, no, es que ahora sí se va a ir al infierno, no, es que, o sea, técnicamente casi que el diablo dice, no, pues le cedo el lugar, papito. ¿Sabe que ahí está el primer error? Condenar. La Biblia nunca nos manda a condenar. De hecho, nosotros no somos quien para condenar a alguien. Cuando la Biblia habla de juzgar, es corregir a una persona con amor. El problema es con qué, o sea, ¿en base a qué lo corregimos? ¿En base a que yo me creo muy espiritual? ¿O en base a que la persona lo que está haciendo, lo está haciendo incorrecto a la palabra y yo quiero salvar esa alma? ¿En base a qué? Porque ahí es donde está. El error es que nuestros juicios sean vueltos condenativos, haciéndonos nosotros ver como que superiores. Ay, como que yo soy el más santo, entonces ven y juzgo. No, no, no. ¿Sabe qué es? Bueno, eso lo hablo más adelante, así que sigan ahí. Hoy en día no vivimos en totalidad a veces la palabra de Dios. Vuelvo a decir, hemos tratado de maquillar la palabra para que la palabra se acomode a nosotros. Ay, la Biblia dice que oremos por nuestras autoridades, pero ¿yo qué voy a orar por ese corrupto? Ojalá Dios lo queme, se lo quite, se lo lleve, no sé, lo mate, no sé. Miren, si estudiáramos quiénes eran los gobernantes y las autoridades de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, creo que los nuestros realmente son santos, casi que comparados a lo que fueron ellos. Miren, ustedes saben que era un Nerón que se deleitaba viendo en los coliseos cómo amarraban a los cristianos y les metían fuego. Esas personas autoritarias, esas personas que buscaban cómo matar al pueblo cristiano, esas personas eran las que los apóstoles escribían, oren por todos los que están en eminencia. Esas personas que estaban allá, que estaban buscando matarlos a ellos, fue las que el apóstol Pablo dijo, ninguna autoridad hay, sino por las que Dios han sido establecidas. Y por esa autoridad es que nos manda a orar Dios. Ahora, que yo les estoy diciendo que estén de acuerdo, no, una cosa es que usted ore por alguien, otra cosa es que esté de acuerdo con sus ideales. Jesús dijo, orad por vuestros enemigos. Orad por vuestro enemigo. ¿Usted está de acuerdo con su enemigo? No. Pero sabe que cuando usted ora por su autoridad, cuando usted ora por su enemigo, cuando usted cumple eso de la palabra, y estoy hablando de cosas mínimas que a veces nos cuestan, como orar por nuestra autoridad, como orar por nuestra autoridad, esas cosas mínimas, más que tal vez bendecirlo a ellos, va a traer es bendición para ti, porque tú estás obedeciendo la palabra. Pero ¿qué sucede en la palabra? Miren, yo les decía a los servicios anteriores que anteriormente, hace unos años, yo era una persona que cuando leía el Antiguo Testamento
tengo que ser sincero, me aburría un poco. Leer ese poco de leyes, cuando uno llega a Levíticos o a Crónicas, que el hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, uno, ay, qué pocos hijos tenían estos. Y Levítico, ese poco de leyes, y cuando uno llega ahí uno como que, Señor, o sea, ¿por qué leer esto si esto fue para ellos? Pero un día el Espíritu Santo trajo mi atención a un texto que uno lo sabe, pero que a veces no lo detalla. En Hebreos dice que todo lo que sucedió es sombra de lo que había de venir. Y me puse a estudiar, y resulta que cuando tú lees el Antiguo Testamento desde la perspectiva que toda la palabra te lleva a Cristo, el Antiguo Testamento ya más que un libro, más que algo histórico, se convierte en algo revelado a ti. Porque tú empiezas a entender cómo en el Antiguo Testamento va a conectar todo hacia Cristo para transformar tu vida. Para transformar tu vida. ¿Por qué? Porque toda la palabra te lleva a Cristo. Porque toda la palabra te lleva a Cristo. Cuando tú lees la palabra, más que un libro, que de hecho, les voy a decir, la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca. La Biblia es una biblioteca, no es como tal un libro. Pero cuando tú lees los libros de la Biblia, tú te vas a dar cuenta si lo lees con el espíritu correcto, porque uno lo puede leer como los fariseos. Los fariseos leían, o sea, ellos se sabían la Torá de pe a pa. Se la sabían. Ellos sabían todas las leyes, los mandamientos, pero estaban leyéndola con el espíritu incorrecto. Porque si realmente ellos la hubiesen leído con el espíritu correcto, hubiesen entendido que Cristo era el cumplimiento perfecto de la ley. Sabe que cuando tú lees la palabra con el espíritu correcto vas a entender que no se trata de que simplemente estás leyendo unas historias, sino que estás leyendo a Cristo y que Cristo está abundando en ti. Que Cristo está abundando en ti. Mira, por eso la palabra es tan poderosa. Por eso la palabra tiene el poder de transformar, porque es que la palabra no se trata de puras letras, la palabra se trata de Cristo. Y cuando dejas que la palabra entre a tu casa, es porque has dejado que Cristo entre a tu casa. Y cuando Cristo entra a tu casa, Él va a empezar a transformar, Él va a empezar a cambiar, Él va a empezar a traer un rompimiento. Le hablo aquí a los que están acá y a aquellos que están en redes. Cuando dejas que Cristo entre a tu casa, va a empezar a venir un rompimiento sobre tu familia y sobre tu vida. Pero antes de decirles por qué debemos permitir o permanecer en la palabra, quiero hablarles de dos cosas rápidos que la palabra quebranta. Y quiero que vayas conmigo a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Dice la palabra, un texto conocidísimo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que hay dos cosas que la palabra quebranta? Lo primero que la palabra quebranta es que ella va a quebrantar tu orgullo espiritual y tu mente racional. Tu orgullo espiritual y tu mente racional. ¿A qué voy con la mente racional? No es que la palabra de Dios pelee con la ciencia, como algunos quieren hacer creer. De hecho, la palabra de Dios confirma muchos hallazgos de la ciencia. Miren, muchos años antes que la ciencia descubriera que la tierra era redonda, ya Isaías había escrito que Él se sienta sobre el círculo de la tierra. Que Él se sienta sobre el círculo de la tierra. Es decir, la palabra de Dios no está en lucha con lo que la ciencia descubre. Porque si ustedes leen la Biblia también, desde un punto de vista de la palabra de Dios, tiene aspectos científicos, tiene aspectos filosóficos, literarios. O sea, la palabra de Dios es completa en todo. Pero a lo que me refiero con mente racional, quiero referirme a cuando el apóstol Pablo en una de sus cartas, él dice, las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino espirituales, y poderosas en Dios para destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra Cristo, llevando cautivo nuestro pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Sabe que ahí es donde sí entra la palabra? Nuestra mente racional es todos esos argumentos y toda esa altivez racional que se levanta contra Cristo. ¿A qué voy? Tal vez tú estés en crisis, no veas salida, pero lees la palabra que te dice, Dios va a proveer. Pero tú empiezas, va a proveer. Si ni tengo trabajo. Ves a tu hijo enfermo y la palabra dice, por su llaga hemos sido sanados. Ay, pero si ya el doctor dijo que esto no tiene reversa. Ahí son argumentos y altivez racional que se levanta contra Cristo. Y ahí es donde entra la palabra, porque la palabra viene a destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra Cristo. Hay argumentos en nuestra mente, hay argumentos siempre en nosotros. Aún a veces leemos la palabra con nuestros argumentos. A veces leemos la palabra con nuestros argumentos. Pero ¿sabe que ahí es donde entra la palabra? Porque la palabra viene a romper el alma, a destruir el alma, a romper el alma. ¿Y qué es el alma? De hecho, alma es eso, una mente racional. Viene a romper tus deseos. ¿Por qué? Porque dentro de la mente racional, a veces tú quieres algo que no es de Dios. Y simplemente Dios dice, no. ¿Y tú? ¿Qué? Espérate, no escucho bien. Dios está ahí diciéndote no, hasta que la palabra rompe. Por eso hay cosas que no has visto realizadas en tu vida, porque simplemente no son de Dios. Hay cosas que tú pareces que Dios te odiara, pero simplemente es que Dios te está diciendo no, porque eso no va conforme a mi palabra. Eso no va conforme a mi palabra. Pero lo segundo es que viene a quebrantar el orgullo espiritual. ¿Y cómo así el orgullo espiritual? Bueno, lo segundo entró el primer punto, el orgullo espiritual. Miren, dijo Jesús, contando una historia, dijo que subió un fariseo y subió un pecador. Y dice que el pecador se quedó a la puerta de la sinagoga y oraba, diciendo, Señor, perdóname. Y el fariseo, ¿cómo oraba? Señor, gracias que no soy como ese publicano. Gracias que yo cumplo la ley. Gracias que de verdad así. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién bajó? Ahí sí, llamémoslo, ¿quién bajó más santo? Jesús habló del publicano. ¿Por qué? Porque el publicano tuvo una humillación espiritual delante de Dios. ¿Sabe que hay personas que vienen a la iglesia con un corazón como los fariseos? Vienen a levantar sus manos y técnicamente oran y dicen, Señor, gracias que no soy como el hermanito que está al lado que ayer. Dios mío, gracias que no soy como aquel. No, ¿sabe que ahí viene lo que hablé al principio de no juzgar? Que la Biblia dice no juzgar. Es primero porque el segundo error, aparte de condenar, el segundo error, ¿cuál es en la gente? Que cuando van a reprender a alguien, y ellos mismos lo saben, a veces uno no lo sabe, pero ellos mismos lo saben, ellos son los primeros que están desobedeciendo la palabra. Porque hay cosas en la palabra que la palabra te ha dicho, oye, despójate de la ira, despójate de la amargura. Ay, Señor, pero es que eso no es culpa mía. Es que eso es la sociedad que me tiene así, porque es que a mí el que me la hace me la paga, no, de verdad. Pero despójate de eso. No, Señor, más bien mira, aquel hermanito, no, es que ese sí es un mentiroso, ese sí está mal. Pero si tú no escuchas la palabra, si tú no miras primero lo que hay en la viga en tu ojo, ¿cómo vas a sacar la paja en ojo ajeno? ¿Sabe que para eso viene la palabra, a quebrantar nuestro orgullo espiritual? Día a día tú debes leer la palabra, no para ver cómo está el mundo. Señor, no, la verdad es que el mundo sí va de mal en peor, ¿no? No, sino para ver cómo estás tú. Día a día, en tu devocional tú debes agarrar la palabra y en vez de decir, vamos a ver qué nos depara el mundo, agarrar la palabra y decir, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Hay orgullo en mí? Señor, probablemente hay desobediencia. Tal vez desobedecí. Ahora, guardar la palabra o tener humildad espiritual es ser perfecto, no. David, un hombre conforme al corazón de Dios.
falló infinidades de veces. Pero ¿qué tenía David? Y es algo impresionante. ¿Qué tenía David que nosotros debemos tener? Cuando David era confrontado por la palabra que venía a través de un profeta. ¿Recuerdan cuando Natán fue a confrontarlo y le contó la historia? Y David dijo, se levantó David y me dijo, manden a traer a ese hombre que aquí lo matamos por lo que lo matamos. Y Natán dijo, ese hombre eres tú, David. Miren, primero yo me imagino el nervio de Natán. Natán dijo, bueno, ampárame Dios, me recibes porque aquí me mataron. Pero David, cuando escuchó la palabra de Natán, David dijo, uy, las embarré. Las embarré. Contra Dios pequé. Y miren la diferencia. Saúl, cuando Samuel le dijo a Saúl, Dios ya te ha desechado, Saúl dijo, listo, no hay problema, como que bueno, ora por mí a Dios, pero no me dejes mal ante el pueblo. Pero ¿qué dijo David? Ora a Dios para que tenga misericordia. Y David mismo se fue a orar, a pedirle perdón a Dios. ¿Sabe que ahí está la diferencia entre alguien que ha permitido que la palabra lo quebrante de su orgullo espiritual? Porque alguien con orgullo espiritual no es capaz de ser confrontado por la palabra. Pero alguien que ha dejado que la palabra lo quebrante es alguien que cuando falla, como que dice, las embarré. Pero las embarré. ¿Por qué? Porque deja que la palabra hable. Porque deja que la palabra hable. Dios viene a quebrantar tu orgullo espiritual y esa mente racional, esa duda. ¿Por qué? Miren, hay un texto que vamos a detallarlo un poco. Dice, la fe viene por el oír. Ahí dicen mucho el oír la palabra de Dios, pero si ustedes leen bien, dice, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero, ¿qué es el oír entonces? Resulta que cuando tú estás tan alejado de la palabra, tus oídos espirituales están tan cerrados a lo que realmente Dios está revelándote, que la palabra se convierte en un simple escrito. Pero cuando tú te metes con la palabra, Dios va a empezar a abrir tus oídos espirituales para que tú escuches, más allá de lo que estás leyendo, escuches lo que realmente Dios te quiere enseñar. Y ahí, por ese oír, es que Dios va a empezar a activar la fe. Es que Dios va a empezar a activar la fe. Y sé que la fe de muchos en este mes se ha activado. La fe de muchos en sus familias. Que han visto crisis, sí. Que han visto dificultades, sí. Pero que la fe de muchos se va a activar para que la palabra empiece a traer sanidad. Para que la palabra empiece a traer libertad. Para que la palabra empiece a traer eso que necesitas para tu casa. Pero no solo va a quebrantar nuestra mente racional y orgullo espiritual, sino también la palabra destruirá tu caminar erróneo y tus fuerzas de vida. Ahí en Hebreos, en el verso 12 dice, para destruir las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son las coyunturas? Las coyunturas son estructuras que permiten la movilización de uno o más huesos. Y su función es prácticamente permitir una buena movilización en el ser humano. ¿Qué sucede si se dañan las coyunturas? O sea, las coyunturas es lo que te permite a ti hacer esto, sentarte con las piernas. ¿Por qué? Con las piernas dobladas, porque son estructuras que están en medio para permitir una buena movilización. Si se dañan o en su defecto, como dice la Biblia, se destruyen, una persona puede llegar a quedar sin movimiento de las extremidades. ¿Sabe que cuando yo supe esto, Dios impactó muy fuerte en mi vida porque entendí el salmo que dice, hay caminos que al hombre le parecen camino de bien, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe por qué Dios a veces, a ti y a mí, hay cosas que no nos deja caminar y avanzar? Que parece que uno quisiera como que comenzar y parece como que eso no tiene ni pies ni manos, ni camina ni nada. Y uno dice, Señor, pero sí, o sea, si esto era, porque entre otras cosas uno dice, pero Señor, si yo sentí que esto era de ti. Quiero aquí abrir un paréntesis. Satanás tienta con la palabra. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el pináculo, recuerden que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el pináculo, Satanás le dijo, échate, tírate, porque escrito está,
A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Satanás tentó a Jesús con la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces van a venir a tu vida, que van a aparentar ser de Dios, pero solo si tú has sido quebrantado por la palabra vas a entender cuando algo es realmente de Dios. Cuando algo es realmente de Dios. Nuestras coyunturas, es decir, en nuestra vida hay coyuntura, hay cosas que nos permiten movernos. Y a veces uno le dice a Dios: Señor, yo dependo totalmente de ti. Y cuando Dios ve que estás haciendo algo donde no dependes totalmente de Él, Dios dice: espérate, y te detiene. Por eso hay cosas que tal vez han sido detenidas en tu vida, porque probablemente simplemente has dependido has dependido de Dios en palabras, mas no en acción, en realidad. Les decía a los dos servicios, y quiero decirle a ustedes también, hay un tema muy crucial en la palabra que nos cuesta a veces a muchos: el tema del sembrar, del ofrendar. Sé que esto a más de uno, ay, sí. ¿Por qué? Porque resulta que uno lee la palabra y uno dice: Señor, no, o sea, lo que tú me das, yo te doy a ti. Y uno hace su presupuesto, y dentro de su presupuesto ustedes sacan lo del diezmo. Entonces, mira, hay una persona que gana 1 millón, saca el 10%, la persona dirá: uy, me voy a quedar con 900,000. No. Pero la Biblia dice que debemos sembrar, que Dios ama al dador alegre. Pero no, o sea, igual la Biblia lo deja como a voluntario. No, la Biblia dice: siembra, que Dios ama al dador alegre. Pero luchamos. ¿Por qué? Porque miren, lastimosamente, a nosotros se nos olvida a veces algo. Uno dice: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Pero cuando realmente viene el momento de dar, uno dice: uy, pero es que este dinerito lo sudé con la frente. Pero que no se te olvide que quien te dio esa oportunidad de sudar eso que estás trabajando fue Dios. Y que si Él te la dio, Él mismo te la puede quitar. Por eso a veces Dios detiene nuestro caminar. Pero no solo eso, los tuétanos, o más conocidos tal vez ahorita actualmente más popular, es la médula ósea. Y la médula ósea es una estructura esponjosa que se encuentra dentro de los huesos, responsable de la producción de glóbulos rojos. Si la médula ósea en una persona falla, o sea, está dañada algo, se va a producir una anemia, es decir, un daño en la persona o un daño en la producción de glóbulos rojos. Y esto va a afectar el crecimiento de una persona, su salud, y en daños mucho más severos y sin un tratamiento adecuado puede provocar la muerte de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios viene a destruir la coyuntura y los tuétanos. ¿Por qué los tuétanos? Porque resulta que hay cosas en tu vida que tú has estado creciendo que de repente han apagado tu vida con Dios. Y cuando vienes a la palabra, de repente Dios dice: oye, deja esa amistad que tienes. Oye, para un momento ese trabajo que tienes. Miren, a veces uno crece y uno cree que está bien con Dios, pero de repente Dios dice: no es de esa manera, no es a tu manera, no es a tu manera. La palabra viene a quebrantar, en pocas palabras, viene a quebrantar a nuestra manera, porque no es a nuestra manera. Todos conocemos el Padre Nuestro y lo oramos, no lo sabemos de memoria. Pero sabe que cuando uno ve el Padre Nuestro, Jesús dijo: no se haga Señor, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y cuando Jesús oró en Getsemaní, miren, es que uno no se da cuenta. Jesús dijo: no se haga tu voluntad, más hágase la mía. No se haga mi voluntad, más hágase la tuya. ¿A qué voy? Quiero asemejar las dos. De que cuando la palabra de Dios viene, no se trata de nuestra voluntad, se trata de la de Él. Y sé que esto cuesta. Pero si tú le has dicho a Dios, y se los digo por experiencia, si tú le has dicho a Dios: Señor, yo dependo totalmente de ti,
prepárate porque hay cosas que Dios va a empezar a cortar de ti. Sí, sé que los amenes ahí bajan. Tú que estás allí en casa también, si tú le dices al Señor, Señor, yo dependo totalmente de ti. Mi trabajo, todo lo que tengo, mis proyectos dependen totalmente de ti. Prepárate, porque hay cosas que Dios va a empezar a cortar. Hay cosas que Dios va a empezar a decir, ok, me diste la oportunidad, dependes totalmente de mí. ¿Listo? Vamos a ordenar un poquito por acá, porque la palabra viene a quebrantar. Pero ¿por qué la Biblia nos quebranta? Para permanecer en ella. Y quiero que estés atento en estos últimos puntos. ¿Por qué la Biblia nos quebranta para permanecer en la palabra? Porque primero seremos discípulos. Seremos discípulos. Quiero que vuelvas conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero que lo leamos a lo negativo. Agréguenle no. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros no permaneceréis en mi palabra, no seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe que muchas veces uno cree que ser discípulo de Jesús solo se trata, yo vengo a la iglesia domingo tras domingo, yo hice el discipulado, yo estuve en Diré, yo levanto mis manos, yo estoy en la iglesia, yo sirvo al Señor? Eso no es ser discípulo de Cristo. Jesús puso un condicionante: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, un verdadero discípulo de Cristo es aquel que permanece en su palabra. Un verdadero discípulo de Cristo no es aquel que dice soy cristiano. Bien. No, sino aquel que permanece en su palabra. Aquel que retiene lo que Jesús le ha dicho, lo que Jesús le enseña. Aquel que retiene, que persevera. Por eso la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque es que los verdaderos discípulos perseveran en la palabra, perseveran en cumplirla, perseveran en hacerla. Los verdaderos discípulos de Jesús son personas que permanecen en la palabra. Si tu vida, si tal vez en estos momentos esta palabra está llegando a ti y te ha dicho, oye, estás viviendo una vida un poco alejada de la palabra, tal vez es porque Jesús quiere que todos seamos sus discípulos, pero es porque Jesús quiere que corrijas tu camino. Jesús quiere que todos seamos sus discípulos. No solo unos, sino todos nosotros. Todos los que estamos acá, todos los que nos están viendo en redes, los que nos escuchan a través de la emisora, Jesús quiere que seamos sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque es que ser un discípulo de Jesús es caminar bajo la autoridad que Jesús caminó. Es caminar bajo la autoridad que Jesús caminó. Y algo muy sencillo: Jesús reunió a sus discípulos y les dio autoridad y poder para echar fuera todo demonio y sanar toda enfermedad. Miren, cuando tú caminas bajo la palabra, no habrá enfermedad que pueda hacer frente a tu vida. Cuando tú caminas bajo la palabra, no habrá brujería, no habrá santería, no habrá nada que pueda hacer frente a tu vida, porque la palabra hará que Cristo entre y cambie la situación en tu casa. Pero no solo eso, ser un discípulo de Jesús es provocar lo que Jesús provocó en mayor escala. Jesús dijo: las cosas que yo hago, ustedes las harán, pero aún mayores harán. Aún mayores harán. Pero ¿qué sucede? No hemos permanecido en la palabra. Yo a veces me pregunto, o me preguntaba y me sigo preguntando, ¿por qué Dios o por qué los apóstoles veían cosas locas? Por ejemplo, dice la Biblia que Pedro pasaba y ponían a los enfermos para que su sombra al pasar los sanara.
Dice la Biblia que al apóstol Pablo traían los pañuelos, él oraba por ellos y llevaban los pañuelos y eran sanadas las personas. Pero ¿por qué ellos vivían ese nivel del poder de Dios tan real? Que tal vez en nuestra época, en nuestro siglo XXI, uno dice: Señor, yo sé que tú lo haces, pero ¿por qué uno no lo vive? Y sabe que cuando llegué a este texto comprendí, nos falta permanecer en la palabra, porque ellos permanecían en la palabra. A pesar de las dudas, ellos permanecían en la palabra. Miren, ¿a qué voy? De que usted puede ver una persona enferma, y me ha pasado, uno empieza a cuestionar: ¿será que oro? ¿Será que no oro? ¿Será que oro? ¿Será que no oro? ¿Qué hago? Cuando la Biblia dice, Jesús dijo: el que cree en mí, estas señales le seguirán. En mi nombre impondrán manos sobre enfermos y estos serán sanados. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando de verdad somos unos verdaderos discípulos de Jesús. Es decir, cuando permanecemos en la palabra. Cuando permanecemos en la palabra. Pero no solo nos hace discípulos. Lo segundo que provoca permanecer en la palabra es que conoceremos la libertad. Conoceremos la libertad. El verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo leyendo este texto, algo me causó curiosidad, y es: la palabra es verdad. Pero ¿por qué Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad? ¿No se supone que pues ya la conocí por la palabra? Y de repente el Espíritu trajo a mí Juan 14:6. Mas Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando tú permaneces en la palabra, tú vas a conocer a Jesús. Cuando tú permaneces en la palabra, tú vas a conocer a Jesús. Y es que Cristo es tu verdadera libertad. Por eso es que dice el verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque es que el único que te puede liberar, el único que te puede liberar es el Hijo. El único que te puede liberar es el Señor. El único que te puede liberar es Jesús. Cuando tú permaneces en la palabra, Jesús va a entrar en tu casa para traer ese rompimiento, para traer esa libertad, para traer esa sanidad. No sé lo que has estado viviendo, pero hoy vengo a decirte que mientras permanezcas en la palabra, va a venir libertad para tu casa, libertad para tu vida y libertad. Jesús es la verdad. Permanecer en la palabra nos hará conocerlo a Él, conocer a Jesús. Y entre otras cosas, cuando a nosotros se nos llamó cristianos, que ahorita ya se ha vuelto un nombre tan común, que hemos perdido como su valor. ¿Sabe qué es cristianos? Cristianos es pequeños cristos. Es decir, tú y yo, cuando decimos ser cristianos, si tú realmente dices yo soy cristiano, tú estás diciendo yo soy un pequeño Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que tú y yo estamos llamados a ser imitadores de Él. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 5 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Tú y yo somos llamados a conocer a Jesús. A conocer a Jesús. Tú que estás sentado aquí, tú que estás allí viéndonos o escuchándonos, tú y yo estamos llamados a conocer a Jesús. La vida cristiana se trata de conocer a Jesús. ¿Y cómo le conocemos? Por su palabra. Por su palabra. Por su palabra sabemos qué le agrada a Jesús, qué no le agrada. Por su palabra sabemos cómo orar, cómo no hacerlo. Por su palabra le conocemos. Y solo en Él está nuestra libertad. Solo en Él está nuestra libertad. Oh, hay una gloria de Dios. Solo en Jesús está nuestra libertad. Porque solo si el Hijo te libertó, eres verdaderamente libre. Hay personas que han venido bajo opresión. Hay personas que están en este lugar y no han podido dormir tal vez por noches porque sienten tormento. Pero tú has venido a este lugar
porque hoy Cristo está aquí, porque hoy Cristo está en este lugar. Y si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Pero lo último, lo tercero y último que provoca permanecer en la palabra es que tendremos un encuentro con la gloria de Dios. Quiero que saltes conmigo ahora al capítulo 14, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, 16 y 23. Dice el capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Miren, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, el que no guarda la palabra, no ama a Jesús. Tú puedes jactarte diciendo: yo amo al Señor. Mira, Señor, por esta te amo de verdad. O sea, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tú puedes decir te amo todo el día si quieres, pero si tú de verdad no guardas la palabra de Jesús, no amas a Jesús. Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Pero quiero destacar, es que dice: y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Sabe que todos acá tenemos la realidad y tenemos la certeza y el concepto de que él habita en nosotros? Porque él habita en cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos clarísimo. Pero ¿sabe de qué no estamos conscientes? Que él está con nosotros. Que él está con nosotros. De eso no estamos conscientes. ¿Y por qué digo que no estamos conscientes? Ustedes me dirán: no, pero yo sí sé que Dios está conmigo. Les voy a poner este ejemplo. Digamos que su esposo, su esposa, los que son casados, sus mejores amigos, no sé, la persona que ustedes más aman, sus familiares, pasaran con ustedes 24/7 todo el día para todo lado que ustedes vayan. ¿Ustedes harían algo que saben que a él le desagrada? ¿Ah? ¿Por qué? O, por ejemplo, ¿harían algo cuando vayan a hacer algo, que van a comer a un restaurante? Pongamos en esos términos, que van a comer a un restaurante. ¿Ustedes qué le dirían a él si él está con ustedes 24? Oye, ¿quieres ir a comer arroz chino? No sé, algo. La persona dirá: no, sí. ¿Por qué? Porque ustedes son conscientes de que alguien está con ustedes. De que alguien está con ustedes. ¿Sabe que muchas veces nosotros somos conscientes que él está en nosotros, pero a veces durante el día se nos olvida que él está con nosotros? Que él está con nosotros. Jesús dijo que él moraría en nosotros, pero estaría con nosotros. Él está contigo en cada momento donde tú vas. Él está contigo en tu oficina. Él está contigo en tu casa. Él está contigo mientras vas en el carro, mientras vas en la moto. Él está contigo. Él está contigo. ¿Y sabes dónde se ve eso? ¿Sabes dónde se ve eso, que él está contigo? En los momentos de dificultad. Porque cuando vengan momentos de dificultad, es donde empieza la duda. Ay, no, ¿ahora qué hago? Mientras alguien que es consciente de la presencia de Dios va a estar: Señor, mira, se presentó esto. ¿Qué sucede? ¿Qué hago? ¿Qué procede? Alguien que es consciente de la presencia de Dios. Jesús dijo que si guardamos su palabra, él vendría y haría morada en nosotros. Miren, la iglesia hoy en día, lastimosamente, gran parte del cuerpo de Cristo ha perdido esa sed por la presencia de Dios. La mayoría de nuestras oraciones son: Señor, provéeme. Señor, bendíceme. Señor, necesito esto. Señor, necesito aquello. A mí me asombra Moisés. Cuando estaba en el desierto, Moisés le dijo al Señor: no nos saques de aquí si tú no has de ir con nosotros. No nos saques de aquí si tú no has de ir con nosotros.
¿Cuántos de ustedes serían capaces de quedarse en el desierto? Pero si la presencia de Dios está en el desierto, se quedan en el desierto. Tal vez muchos dirían, Señor, ¿en el desierto? No. Pero ¿sabe por qué? Porque Moisés era consciente de su necesidad por la presencia de Dios. Seamos conscientes de que necesitamos la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo somos? Por su palabra, solo guardando su palabra. Y quiero concluir en esta mañana y que te coloques sobre tus pies. Nuestro deber como cristianos es permanecer en la palabra. Ella debe morar en nosotros. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, porque la palabra debe morar en nosotros. ¿Mora la palabra en ti? ¿Estás dispuesto a serle fiel a la palabra? En esta hora, en esta mañana, estamos dispuestos, estamos sedientos de verdad por un hambre por la palabra, a decirle, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Quiero que cierres tus ojos por unos minutos y le digas, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú puedes transformar la realidad de mi casa. Es tu presencia lo que yo necesito. Es tu presencia lo que yo necesito. Es tu presencia lo que yo necesito, Señor. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar.